¿Te ha pasado que te despiertas un lunes, miras el móvil y todo ha cambiado otra vez? Pues agárrate, porque esta semana la tecnología ha pisado el acelerador y ya no hay marcha atrás. Jan LeCun, el cerebro que dio forma a la inteligencia artificial moderna, abandona Meta. Sí, el mismo que ganó el premio Turing, ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿El motivo? Pues que Meta ha dejado de soñar a largo plazo para centrarse en lo práctico. Y lo han reemplazado por un chico de 28 años, que ahora lidera el futuro de la superinteligencia. Una auténtica bomba. Pero eso no es todo. YouTube acaba de lanzar una IA conversacional que te permite hablar con los vídeos mientras los ves. Es literalmente como tener un profesor dentro de la plataforma. Y OpenAI responde con GPT-5.1 y GPT-5 Codex Mini, una IA para programadores sin límites o casi. Mientras tanto, Meta crea un modelo capaz de entender más de 1.600 idiomas, incluyendo dialectos olvidados, y Amazon entra en guerra con una startup que quiere comprarte las cosas por ti. Sí, por ti. Y si en el futuro tu carrito de Amazon no lo llenas tú, sino una IA. Y todo eso, mientras se libra en silencio una guerra multimillonaria entre OpenAI y Anthropic, Google te resume PDFs con voces sintéticas, TikTok se inunda de vídeos virales creados por IA para manipularte. Y Rubius lo dice claro. Twitch se muere. ¿Todo esto en una sola semana? Sí, y estás a punto de entenderlo todo. Hola Promeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las últimas novedades de tecnología, marketing digital y redes sociales. Y hoy el menú viene bien cargadito, así que si no quieres que el futuro te pase por delante, ¡vamos! Pues eso, vamos con las noticias. El cerebro de la IA abandona Meta. Bombazo en Silicon Valley. Y es que el mismísimo Jan LeCun, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, se marcha de Meta y la compañía tiembla. LeCun, que ganó el prestigioso premio Turing y ha sido la mente detrás del laboratorio FAIR desde 2013, está harto de cómo Zuckerberg está llevando el futuro de la IA. La razón, pues que Meta ha dado un giro radical y ahora apuesta por IA práctica y rápida, dejando de lado la investigación profunda. Resultado, pues que LeCun ha sido degradado y ahora reporta a un joven prodigio de 28 años llamado Alexander Wang, que lidera el nuevo Meta Superintelligence Labs. Pero esto no acaba aquí. Dicen las malas lenguas que LeCun planea lanzar su propia startup para crear un nuevo tipo de IA, modelos de mundo, que aprenden como los humanos, viendo y entendiendo el entorno físico. Brutal, ¿no? Meta se tambalea en bolsa y muchos dicen que esto es el principio de una guerra civil tecnológica dentro de la empresa. ¿Estamos viendo el nacimiento de la próxima OpenAI? Habla con los vídeos de YouTube. ¿Te imaginas hacerle preguntas a un vídeo de YouTube y que te conteste al instante? Pues no es ciencia ficción, ya es real. Y es que YouTube acaba de lanzar su primera inteligencia artificial conversacional y es una auténtica locura, ya que mientras ves un vídeo educativo puedes escribirle dudas directamente y la IA te responde sin parar el vídeo. Puedes pedirle un resumen, aclaraciones, ejemplos alternativos o incluso que te evalúe lo que has aprendido. Como si tuvieras un profe en tiempo real pero dentro de YouTube. O por ejemplo, ¿te faltó un ingrediente en una receta? Pues pregúntale por sustitutos. ¿O no entendiste un concepto de física? Pues te lo explica. ¿O te perdiste el inicio del chat en un directo? Pues te lo resume. Y no acaba ahí. También podrás generar miniaturas, títulos y doblajes automáticos con IA e incluso crear radios personalizadas en YouTube Music. Y lo harás simplemente describiendo tu estado de ánimo. Por ahora, solo está en países angloparlantes y para usuarios premium, pero se extenderá pronto, muy pronto, para todo el mundo. Porque YouTube está a punto de cambiar para siempre. Y la pregunta es, ¿estás preparado para hablar con tus vídeos? GPT-5.1 ya no parece una IA, parece un amigo. Y si te dijera que la nueva IA de OpenAI no solo piensa, sino que te entiende como si fuera un colega. Sí, prepárate, porque ha llegado GPT-5.1 y no es una simple actualización, es una pequeña revolución. Y es que ahora puedes hablarle como una persona real, porque te responde con empatía, te sigue la conversación, se adapta a tu tono y hasta recuerda cómo te gusta que hable. ¿Lo quieres profesional, directo, divertido o irónico? Pues tú eliges, sí, literalmente. Pero eso no es todo, ya que han lanzado dos versiones, una rápida y juguetona, para chatear como si fuera tu compi de grupo de WhatsApp y otra más reflexiva, que piensa antes de responder si la pregunta es compleja. Y es que incluso mejora en programación, matemáticas, explicaciones técnicas y hasta te da consejos si estás estresado. Si lo que antes era un robot inteligente, ahora se siente como tener un mini terapeuta, un mini profe, un mini asistente y un colega en tu bolsillo.
¿Estás preparado para que una IA quiera ser tu mejor amigo? GPT-5 Codex Mini, más IA, menos límite. ¿Programar con inteligencia artificial sin preocuparte por los límites de uso? Pues prepárate porque OpenAI acaba de lanzar GPT-5 Codex Mini, una versión más ligera, rápida y con 4 veces más uso que la anterior. Sí, has oído bien, esta nueva versión te permite hacer 4 veces más tareas de codificación que la original, con un leve sacrificio en capacidad, pero ideal para proyectos más simples o cuando estás a punto de alcanzar tu límite mensual. Además, ChatGPT te avisará automáticamente cuando estés cerca de ese 90% de uso y te sugerirá cambiar a esta versión mini para seguir trabajando sin interrupciones. Una IA que te cuida. ¿Y qué más? Bueno, pues atento, si tienes ChatGPT Plus o Business o Edu, ahora tendrás 50% más de límite de uso, gracias a mejoras internas en eficiencia. Y si eres usuario Pro o Enterprise, velocidad turbo, ya que tendrás prioridad de procesamiento para que tus peticiones se ejecuten más rápido que nunca. Una jugada maestra de OpenAI para que más usuarios puedan acceder a la potencia del código con IA sin que se dispare el coste. ¿Será este el futuro del desarrollo low cost? ¿Tú qué opinas? Meta enseña su IA a 1.600 idiomas. Atención, Meta acaba de romper una barrera histórica. Ha creado una inteligencia artificial capaz de transcribir voz a texto en más de 1.600 idiomas, incluyendo 500 que jamás habían sido tocados por una IA. Sí, lo que estás oyendo. Ahora, hasta las lenguas más olvidadas del planeta entran en la era digital. Su sistema se llama Omnilingual ASR y es como un traductor universal con superpoderes, ya que utiliza aprendizaje contextual para entender idiomas con poquísimos datos. En serio, hasta con menos de 10 horas de audio, puede aprender a transcribir con menos de un 10% de error. Es brutal. Este avance no solo es alucinante por lo técnico, que sí, sino por lo que representa. Dar voz digital a pueblos y culturas que hasta ahora estaban invisibles para la tecnología. Y lo mejor, es de código abierto, lo que significa que cualquiera podrá usarlo, mejorarlo y adaptarlo como él quiera. Meta lanza este sistema en 2 tamaños, uno más potente con 7.000 millones de parámetros y otro ligero para funcionar hasta en móviles de gama baja. ¿Es este el inicio de una IA verdaderamente universal? ¿Qué idioma te gustaría enseñarle a tu inteligencia artificial? Amazon contra Perplexity, la guerra por tus compras con IA. ¡Sálvese quien pueda! Amazon acaba de declarar la guerra a Perplexity AI, una startup que promete revolucionar la forma en que compramos online usando inteligencia artificial. ¿El problema? Pues su herramienta Comet, un agente que compra por ti en Amazon sin avisar. Sí, así como lo oyes. Perplexity ha creado una IA que entra a Amazon, compara precios, añade productos al carrito y compra por ti. Y todo, supuestamente, en nombre del usuario. Pero según Amazon, esto viola sus términos de uso y crea riesgos de privacidad. La respuesta, pues una carta formal exigiendo que detengan Comet de inmediato. Amazon acusa a Perplexity de fraude informático y de degradar la experiencia de sus usuarios. Pero la startup se defiende. Dicen que Amazon está asustado por la competencia y quiere aplastar a un rival pequeño que ofrece un producto mejor y más inteligente. Este conflicto no es solo legal, es una batalla por el control de las compras del futuro. ¿Quién elegirá por ti en unos años? ¿Tú o una IA? La era de los agentes personales con inteligencia artificial ya está aquí y parece que los gigantes del e-commerce no están listos para ceder el control. La guerra secreta de la IA, dinero, memes y juicios. Mientras todos miran a ChatGPT, la verdadera guerra de la inteligencia artificial se libra en silencio y cuesta miles de millones al día. Por un lado, OpenAI está quemando dinero a un ritmo absurdo, ya que gasta 15 millones de dólares diarios solo para mantener viva Sora, su nueva app de vídeos generados por IA. Sí, gran parte de ese gasto va en clips absurdos, en memes y unos vídeos random que apenas ven 3 amigos. Pero hay un plan: dominar el mercado, entrenar sus modelos con millones de vídeos y luego cobrar por ello. En cambio, su rival Anthropic, la creadora de Claude, juega otra partida: menos espectáculo, más cerebro, foco en empresas, menos gasto y más estabilidad. Y según el Wall Street Journal, será rentable en 2028, mientras OpenAI seguirá en números rojos hasta 2030. Y por si faltara drama, la justicia alemana acaba de condenar a OpenAI por usar letras de canciones protegidas en el entrenamiento de ChatGPT. El mensaje es claro: el futuro de la IA no se decidirá solo por quién piensa más rápido, sino por quién sabe sobrevivir sin hundirse. ¿Genios visionarios o aprendices jugando con fuego digital?
Google revoluciona la privacidad y te lee los PDFs en voz alta. Google se ha vuelto completamente loco, pero en el buen sentido. Acaba de presentar 2 funciones brutales que mezclan privacidad total con productividad máxima. Y todo, gracias a su nueva inteligencia artificial. Primero lanza Private AI Compute, una plataforma que permite usar toda la potencia de la nube sin que Google vea tus datos. Sí, ni la propia empresa tiene acceso, ya que todo se procesa en un entorno sellado, cifrado y blindado, con sus chips de última generación. El resultado, pues una IA más potente sin sacrificar privacidad. Ideal para búsquedas más inteligentes, decisiones complejas y hasta resúmenes automáticos en tu Pixel. Pero eso no es todo, ya que ahora Google Drive también incorpora una función increíble de resúmenes de audio con IA. Sí, abres un PDF y ¡voilá! Te genera un pequeño podcast donde 2 voces sintéticas conversan. Sí, te resumen el documento. Es como tener un profesor explicándote tus apuntes mientras vas en metro. Eso sí, solo está disponible para suscriptores de Workspace o Google One AI Premium. Pero claro, si estudias, trabajas o simplemente odias leer PDFs eternos, esto es oro puro. ¿Te imaginas que tu carpeta de exámenes se convierta en una playlist de estudio? iSlop, el nuevo veneno viral en TikTok. Cuidado con lo que ves en TikTok. No todo lo que parece tierno o gracioso lo es. Y es que un nuevo estudio ha revelado que los vídeos generados por inteligencia artificial, como bebés bañados en espagueti o gatos haciendo tareas del hogar, están inundando las redes sociales para manipularte sin que lo notes. Este fenómeno se llama iSlop y su objetivo no es solo entretenerte, es distraerte, censurar contenido valioso y reforzar prejuicios. Muchos de estos vídeos están hechos con herramientas como Sora 2 o Vibes de Meta, que permiten crear clips ultra virales sin apenas esfuerzo. Y lo más inquietante, incluso cuando sabes que son falsos, tu cerebro los sigue creyendo. Pero esto va más allá del meme. Algunos vídeos están diseñados para normalizar discursos de odio y racismo, usando IA para mostrar escenarios falsos sobre inmigrantes o mujeres en situaciones degradantes. El truco, pues repetir el mensaje tantas veces que acabas dándolo por verdadero. Y los expertos están alertando. Estos vídeos están programados para engancharte emocionalmente y bloquear tu razonamiento. Solo una actitud crítica y educación digital puede frenar esta ola de desinformación. ¿Y tú, estás seguro de todo lo que ves es real? El Rubius avisa, Twitch se muere y Threads prepara su ataque. Bomba en el mundo del streaming. El Rubius, el creador más legendario de España, acaba de sentenciarlo. Twitch está en las últimas. Según él, la plataforma ya no es rentable y miles de streamers viven al límite. Entre bots falsos inflando las cifras, la caída brutal de ingresos publicitarios y los recortes en la monetización. Incluso creadores con 1000 viewers diarios apenas llegan a fin de mes. Y Rubius lo deja claro. Muchos siguen porque aman esto, pero así no se puede vivir. Y mientras Twitch se hunde, Meta mueve ficha. Su red social Threads acaba de lanzar funciones exclusivas para podcasters y creadores. Enlaces destacados, miniaturas enormes y herramientas para conectar con oyentes directamente desde el feed. ¿La jugada maestra? Pues unificar creadores de texto, vídeo y audio en un solo espacio, justo cuando las demás plataformas se fragmentan. El Rubius ya lo advirtió, hay que diversificar o desaparecer. Y quizás el futuro del contenido no esté en Twitch, sino en quien sepa reinventarse antes de que el directo se apague. Y buenos y primeros. Eso ha sido todo por esta semana. Lecan se rebela contra Meta, YouTube te deja hablar con los vídeos y OpenAI actualiza sus IAs. Meta traduce 1600 idiomas, Amazon se enfrenta a una IA que compra por ti y Google resume PDFs como podcast. Además, TikTok te manipula con vídeos falsos y Rubius dice que Twitch se muere. Sí, como ves, la tecnología no se detiene y si no estás al tanto, te quedas atrás. Así que ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y dale un buen like si alguna de estas noticias te ha hecho replantearte el mundo digital en el que vivimos. Y dime qué te ha sorprendido más esta semana, la rebelión de Lecan, los vídeos que te responden o el futuro incierto de Twitch. Síguenos también en todas las redes sociales de Easy Promos para acceder a contenido exclusivo, ideas creativas y estrategias digitales que funcionan. Y pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas para campañas, sorteos y todo lo que necesitas para captar y fidelizar clientes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes con más noticias que no te puedes perder. Adiós.